Buenas noches, comunidad. Me llamo Leona y aunque siempre quise formar una familia, lamentablemente mi relación con el papá de mi hijo nunca funcionó. A pesar de que quedé embarazada, nunca llegamos a casarnos y él ni siquiera se acuerda de que tiene un hijo. Yo intento llenar ese vacío lo mejor que puedo, con cariño, con cuidados, con rutina, pero ser madre soltera en El Salto, trabajando en una fábrica, no es nada fácil. Mi hijo, Fernando Luis, tiene 8 años. Es un niño tranquilo, obediente, más callado que otros niños de su edad, pero siempre muy cariñoso conmigo y con mis papás. Vivimos todos juntos, en una colonia popular aquí en El Salto. La casa es sencilla, con techo bajito, piso de cemento y ventanas chiquitas que casi no dejan entrar el aire. Mi papá, Damián, está jubilado. Trabajó toda la vida en la construcción y mi mamá, Gertrudes, siempre fue ama de casa. Desde que entré a trabajar en el segundo turno de la maquila, ellos me han ayudado cuidando a Fernando hasta que regreso en la madrugada. Nuestra rutina siempre ha sido más o menos la misma. Me levanto temprano, ayudo a mi mamá con el desayuno, dejo la comida lista, arreglo a Fernando para ir a la escuela y luego duermo un rato antes de irme al trabajo. Él regresa y se queda con mis papás hasta que vuelvo. Nunca tuvimos problemas con eso, hasta hace unas semanas. Fue mi mamá quien me comentó primero que Fernando se estaba despertando en la madrugada. Me dijo que a veces lo encontraba en el pasillo como a las 3 de la mañana, ya sea yendo al baño o simplemente parado, como si se le hubiera olvidado a dónde iba. Al principio pensamos que era sonambulismo, pero luego nos dimos cuenta de que siempre era a la misma hora, 3:30, 3:33, por ahí. Y él no decía nada, solo se volvía a dormir como si nada. Yo pensé que era cosa de niños, pero luego empezó a quejarse de pesadillas. Decía que soñaba con un lugar oscuro, donde alguien le susurraba su nombre una y otra vez. A veces se despertaba llorando, temblando, todo empapado en sudor. Intenté hablar con él, pero se cerraba. Decía que no se acordaba bien, solo que no quería dormir. Mi mamá propuso rezar con él antes de acostarse. Le encendió una veladora a la Virgen de Guadalupe, puso una imagen chiquita junto a su cama y hasta le dejó un vaso con agua detrás de la puerta. Y durante unos días, las cosas parecieron calmarse, pero luego me dijo que un niño le hablaba, un niño que estaba del otro lado del espejo. La primera vez que lo escuché decir eso, sentí un escalofrío. Lo dijo de una forma tan tranquila, como si no fuera raro. Comentó que ese niño lo llamaba, que le decía que allá todo era más tranquilo, que no había ruidos, ni gritos, ni calor. Pensé que era imaginación, algo que escuchó en la escuela o vio en la tele. Los niños a veces inventan amigos imaginarios, ¿no? Pero empezó a actuar diferente. Durante el día, todo bien, comía, hacía la tarea, veía la tele, ayudaba a mi mamá con cosas pequeñas. Pero en la madrugada, mi papá notó que se paraba frente al espejo del pasillo. Solo ahí, sin moverse, sin pestañear, sin decir nada. Ese espejo lo tenemos desde hace muchos años. Era de mi abuela. Está colgado en una esquina del pasillo, junto a la puerta del baño. Nunca tuvo nada de especial. Pero después de que empezó todo esto, comencé a fijarme más. El vidrio está medio manchado por el tiempo, y el reflejo nunca se ve del todo claro, pero siempre pensé que era por el polvo o por lo viejo que está. Damián me dijo que se le hacía raro cómo Fernando miraba ese espejo. Me contó que una noche se levantó al baño y vio a su nieto parado ahí, con los ojos bien abiertos, como esperando a alguien. Le habló, pero Fernando no respondió. Luego simplemente se dio la vuelta y regresó a su cuarto. Cuando mi papá me contó eso, sentí un hueco en el estómago. Empecé a sentir miedo, miedo real. Ya no era solo una pesadilla o una frase rara de niño. Era algo que se repetía, como un ritual silencioso y cada vez más inquietante. Decidí poner más atención. Empecé a dormir con la puerta de mi cuarto entreabierta. Algunas noches me despertaba sola, sin razón, y al ver el reloj siempre marcaba lo mismo. 3:33. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de 3 o 4 noches seguidas,
ya no me pareció normal. Era como si algo me llamara para levantarme, para ver, para ser testigo. Una de esas madrugadas fui al cuarto de Fernando. No estaba en la cama. Lo encontré en el pasillo, parado frente al espejo. No me vio. Me quedé detrás de él, observando. No hacía nada, solo miraba. Pero su cuerpo tenía una rigidez rara, una tensión como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Lo llamé, bajito, con miedo de asustarlo, pero no respondió. Me quedé ahí, congelada, unos segundos, viendo su silueta frente al vidrio opaco. El corazón se me salía del pecho. Sentí una presión rara, un malestar como si también me estuvieran mirando a mí. De pronto, se dio la vuelta. Me miró como si acabara de despertar y regresó a su cuarto sin decir una palabra. Desde esa noche, el miedo no se fue, ni de día. Aunque todo parecía estar tranquilo, esa sensación de que algo andaba mal no me dejaba en paz. Empecé a anotar los horarios, las reacciones de Fernando, todo lo que pasaba. Mi mamá dijo que tal vez era algo espiritual, que había algo rondando, algo que quería llamar la atención de Fernando. Hizo una novena, prendió incienso, puso ramas de ruda detrás de las puertas, pero nada cambió. Al contrario, la conexión entre mi hijo y ese espejo se hacía más fuerte. Empezó a ponerse inquieto cuando limpiábamos el vidrio o si alguien se paraba frente a él y bloqueaba la vista. Una vez cubrí el espejo con una sábana solo para probar. Cuando se despertó vino a preguntarme, con voz seria, ¿dónde estaba el espejo? Dijo que el niño del otro lado lo estaba esperando. Ahí supe que esto ya no era algo normal. Algo estaba tratando de jalar a mi hijo a un lugar donde no debía ir. Y yo, como madre, me sentía impotente. Lo abrazaba, rezaba con él, pero por dentro ya sabía que algo invisible y mucho más fuerte que yo le había echado el ojo. Necesitaba saber qué estaba pasando, verlo con mis propios ojos. Por eso decidí grabar. Dejé el celular escondido arriba del mueble de la sala, apuntando hacia el pasillo. Esa noche no dormí. Fingí estar dormida. Esperé a que el reloj marcara las malditas 3:33, y en ese silencio que solo existe en la madrugada, él se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. Pero lo que pasó después, solo lo descubrí viendo la grabación. Vi el video más de una vez. En realidad, lo vi como 10 veces solo esa mañana. Cada vez que le daba play, se me revolvía el estómago y me sudaban las manos. Quería convencerme de que era cosa mía, que estaba cansada, estresada, que había entendido mal lo que vi. Pero no era mi cabeza. La grabación mostraba a Fernando levantándose de la cama muy despacito, con los pies descalzos, arrastrando en el suelo. El sonido de la casa era casi nulo, solo se escuchaba el ventilador girando de fondo. Caminó hasta el pasillo, como ya lo había visto hacerlo otras veces. Pero en el video, lo que me hizo congelarme por dentro fue el reflejo. El espejo mostraba algo más. Al principio parecía normal. El reflejo se movía con él, sin nada raro. Pero después de unos segundos parado frente al vidrio, el reflejo, no sé cómo explicarlo, sonrió, pero Fernando no. El niño real estaba serio, con la cara sin expresión. En cambio, el reflejo tenía una sonrisa ligera. Pequeña, apenas visible, pero ahí estaba. Y eso no tenía ningún sentido. Pausé el video, lo regresé, le hice zoom, lo volví a ver. El reflejo se adelantaba. En un momento, el reflejo levantó el brazo, y solo después, Fernando hizo lo mismo. No era un desfase de la cámara ni un error del celular. Era como si el reflejo mandara y el cuerpo obedeciera. Sentí un miedo que no se puede describir. Un miedo callado, frío, que no grita, pero que se te instala en el pecho hasta que ya no puedes respirar bien. Eso ya no era imaginación, ni exageración de madre. Era real, estaba ahí, y yo no sabía qué hacer con eso. Mostré una parte del video a mis papás, pero sin decir los detalles más fuertes. Mi mamá comentó que la imagen se veía rara y que sí parecía que había algo mal con el espejo, pero trató de no alarmarse. Mi papá no dijo nada. No le gusta hablar mucho.
pero noté que se quedó pensativo. Se levantó, salió al patio, encendió un cigarro y se sentó solo por un buen rato. Ese mismo día decidí esconder el espejo. Lo quité de la pared y lo llevé al cuartito del fondo, donde guardamos herramientas y tiliches. Lo cubrí con un trapo y cerré con llave. Pensé que así se rompería el vínculo, o por lo menos se debilitaría. Pero cuando Fernando despertó y notó que el espejo ya no estaba, entró en crisis. No fue un berrinche normal ni una pataleta infantil. Fue un desespero real, puro, que me hizo temblar. Decía que necesitaba ver el espejo, que el niño lo estaba esperando, que no podía dejarlo solo ahí. Empezó a gritar, a golpear las paredes, a tirar cosas. Nunca lo había visto así, ni en sus peores días. Intenté calmarlo. Le dije que el espejo se había roto, que solo era un objeto viejo, pero no me escuchaba. Fue mi mamá quien me propuso regresarlo, aunque fuera por un tiempo. Y yo, con el corazón hecho trizas, terminé cediendo. Volví a poner el espejo en su lugar, y en cuanto lo hice, Fernando se tranquilizó, hasta parecía aliviado. Tocó el vidrio con la palma, cerró los ojos por unos segundos y se quedó ahí, quieto, como si hubiera vuelto a casa. Esa imagen me dejó un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón, con el celular en la mano, pensando si debía grabar otra vez. Y por primera vez, sentí que el problema tal vez ya no era solo el espejo. Era como si lo que estuviera del otro lado ya supiera que yo también lo estaba mirando. Empecé a notar una presión rara en la casa, un silencio pesado que se metía por las esquinas, que hacía crujir los muebles en momentos raros, como si respiraran. Había ratos en los que pensaba que me estaba volviendo loca. A veces, mientras lavaba los trastes o doblaba la ropa, sentía que alguien me observaba. Y no era Fernando, ni mis papás. Era otra cosa, como si hubiera un par de ojos que venían de otro lugar, un lugar profundo, oscuro. Comencé a evitar el pasillo. Me daba vueltas por la casa para no pasar frente al espejo. Y cada vez que escuchaba un ruido en la noche, me despertaba de golpe, con el corazón en la boca, muerta de miedo de que fuera Fernando otra vez, parado frente a ese maldito vidrio. Fue por esa época que busqué a una señora que dicen que sabe de esas cosas. Una curandera que vive como a 3 cuadras de mi casa. Una amiga de mi mamá me dijo que ella sabía cerrar portales, bendecir casas, cortar energías. Fui a verla, le conté lo que estaba pasando, sin entrar en todos los detalles. Me escuchó en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, y cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Luego me preguntó el nombre de mi hijo y en dónde estaba el espejo. Cuando le dije que estaba colgado en el pasillo de mi casa, bajó la mirada al suelo y me dijo, con voz tranquila, que no podía ir, que hay cosas que, una vez despiertas, no se dejan dormir tan fácilmente, y que tuviera mucho cuidado con lo que dejo entrar por los ojos. Salí de ahí con más miedo que alivio. Me dio una bolsita con sal gruesa y un rosario bendecido, como protección. Los puse en el cuarto de Fernando. Recé una oración corta. Le pedí a la Virgen que cuidara de mi hijo, pero en el fondo ya sabía que nada de eso iba a servir. Porque esa misma noche, cuando volví a despertar a las 3:33, Fernando ya no estaba en la cama y ya estaba parado frente al espejo. Pero esta vez no estaba solo. Después de esa noche, decidí que necesitaba entender qué estaba pasando con mi hijo y ese espejo. Puse el celular a grabar escondido, con la cámara apuntando hacia el pasillo y el espejo. No quería que nadie supiera, sobre todo Fernando, porque no quería asustarlo más, pero por dentro sentía que necesitaba pruebas, algo concreto para mostrar a mis papás y para tratar de convencerme a mí misma de que no estaba loca. Cuando desperté esa mañana y agarré el celular, ya tenía el corazón apretado. Sabía que iba a ver lo que había pasado, pero también tenía miedo de lo que encontraría. Empecé a ver el video despacio, con la luz baja de la mañana entrando por la ventana, mientras mis papás todavía dormían. Al principio, el video mostraba lo que ya sabía: Fernando levantándose de la cama y caminando hacia el espejo,
pero cuando se paró frente al vidrio, fue imposible no notar algo muy raro. En el reflejo, además del niño, había otra figura. Era difícil decir qué era, porque estaba un poco borrosa, como si se moviera de forma extraña, casi como humo. Pero se podía ver claramente que era algo, una forma oscura que parecía observarlo e interactuar con él. Lo que más me impactó fue cuando esa figura empezó a sonreír. Una sonrisa torcida, extraña, que no tenía ningún rasgo humano, pero que de algún modo resultaba aterradoramente familiar. Mientras Fernando Real se quedaba serio e inmóvil, ese reflejo parecía divertirse, y en varios momentos parecía que la figura intentaba jalar al niño hacia dentro del espejo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. El miedo se mezcló con culpa y con impotencia. Quería gritar, pedir ayuda, pero estaba sola en la casa, viendo algo que no debería estar viendo. Después de un rato, dejé de ver el video. Mi cuerpo temblaba y el corazón me parecía que explotaría. Quise apagar todo y olvidar esa grabación para siempre, pero algo dentro de mí me decía que tenía que enfrentar eso. Mostré la grabación a mis papás de nuevo, pero esta vez solo una parte, la que mostraba el reflejo extraño. Mi mamá se quedó callada, con los ojos vidriosos, y dijo que sentía que ese espíritu no quería hacerle daño a Fernando, sino que él regresara para allá. Mi papá, como siempre, no habló mucho, pero noté que apretó los labios y caminó de un lado a otro, claramente preocupado. Después de eso, empecé a notar cambios en Fernando. Se volvió más callado y distante. Dejó de jugar con otros niños y no quería salir a la calle como antes. Pasaba horas mirando superficies reflectantes, espejos, vidrios, hasta el agua del tanque en el patio, como si esperara algo. Cuando trataba de alejarlo, se ponía inquieto y molesto. Me sentía cada vez más desesperada. Pensé en romper el espejo, esperando que eso terminara con todo. Pero al momento de hacerlo, sentí un miedo enorme, como si estuviera prohibido, como si esa cosa dentro del vidrio me lo impidiera. La tensión en la casa aumentó. Mi papá empezó a dormir en la sala para vigilar. Mi mamá rezaba todo el tiempo, y yo intentaba mantener la calma, pero estaba lejos de lograrlo. Mi cabeza no paraba. Pensaba en qué podía estar pasando, cómo proteger a mi hijo, si esa cosa del espejo podía entrar en la casa o llevarse a Fernando. Hasta que una madrugada, a las 3:33, escuché un ruido fuerte en el pasillo. Me levanté de golpe y corrí. Fernando estaba frente al espejo, murmurando algo muy bajo, casi inaudible. Intenté agarrarlo, pero resistió, como si estuviera atrapado. Cuando finalmente lo saqué de ahí, se desmayó. Fue desesperante. Llamé a emergencias, pero se recuperó rápido. Después de eso, me di cuenta de que lo que pasaba ya no era un juego de niños ni algo pasajero. Era un peso, una presencia que se había instalado entre nosotros. Decidí hacer algo que nunca pensé, romper el espejo y enterrarlo en el patio, con la esperanza de acabar con eso. Cuando lo hice, Fernando lloró, pero no como un niño asustado. Era como si hubiera perdido algo muy importante. Después de enterrar los pedazos, pensé que todo estaría bien, pero no fue así. Aunque el espejo ya no estaba, empezamos a ver reflejos extraños en otros lugares, en el vidrio de la ventana, en la superficie del agua del tanque, hasta en la puerta del microondas. Y Fernando seguía mirando fijo esas superficies, como si esperara que algo apareciera. Yo misma empecé a despertarme siempre a las 3:33, aunque no hubiera ningún espejo cerca, sintiendo que el velo entre nuestro mundo y otro estaba cada vez más delgado, como si algo o alguien siguiera esperando del otro lado. No sé qué hacer ahora. Solo sé que esa presencia no nos ha dejado y tal vez nunca lo haga. Después de enterrar los pedazos del espejo, traté de convencerme de que todo eso había terminado. Quería creer que el peso en mi cabeza, el nudo en el estómago, el miedo que me acompañaba cada madrugada, solo eran restos de una paranoia que me había dominado. Pero la verdad es que la casa nunca volvió a ser la misma. El silencio del pasillo donde antes estaba el espejo parecía gritar en cada sombra.
Las voces que no escuchaba, pero sí sentía, susurraban desde las esquinas. Incluso mis papás, que siempre han sido firmes y prácticos, empezaron a evitar ese pasillo. Gertrudes decía que sentía una tristeza pesada en ese lugar, una presencia que no pertenecía ahí. Fernando se volvió aún más callado y distante. No hablaba de las cosas que veía o sentía, pero yo sabía que algo seguía ahí, pegado a él. Muchas veces lo vi perderse mirando superficies reflectantes, como si esperara que algo o alguien apareciera otra vez. Las noches seguían siendo una batalla para mí. Me despertaba puntualmente a las 3:33 con el corazón acelerado, y solo lograba respirar tranquila cuando la primera luz de la mañana comenzaba a entrar por la ventana. Intenté retomar la rutina. Volví al trabajo, a cuidar la casa, a hacer lo que una mamá tiene que hacer. Pero el miedo nunca me abandonó. La ansiedad se volvió una compañera constante. Cada vez que el teléfono sonaba por la noche, mi cuerpo se congelaba, pensando que era algo malo. Cada vez que Fernando tardaba en regresar de la escuela, el nudo en mi pecho apretaba. Hubo días en que pensé en buscar ayuda profesional, médica o espiritual, pero algo me detenía. Un miedo invisible a que cualquier acción pudiera empeorar las cosas, y tal vez tenía razón, porque una noche, después de tanto tiempo normal, pasó algo que me hizo entender que lo que fuera, no nos iba a dejar en paz. Me desperté en medio de la madrugada, otra vez a las 3:33. En el cuarto todo parecía normal, pero el silencio era tan pesado que se sentía en el aire. Escuché el chirriar de la puerta del cuarto de Fernando. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui hacia la puerta. Él no estaba en la cama. Seguí el sonido hasta el pasillo. Cuando llegué vi a Fernando parado en medio del pasillo, inmóvil. Su mirada estaba fija en el espacio donde antes estaba el espejo. La luz de la luna entraba por la ventana y dibujaba su silueta en el suelo. Por un momento sentí una tristeza profunda, una sensación de abandono, como si mi hijo esperara algo que yo no podía darle. No se movió. Quedó así por minutos que parecieron horas. No podía hablarle, llamarlo ni tocarlo. Solo lo observaba, impotente. Entonces, en el silencio, escuché un susurro muy bajo, casi inaudible, como si el viento trajera una voz que no venía de ahí. No pude entender lo que decía, pero parecía hablarle a Fernando. De repente cerró los ojos, respiró profundo y se volvió hacia mí. Su mirada era diferente, más vacía, más distante. No sé si era miedo, confusión o si algo realmente había cambiado dentro de él. Regresé con él al cuarto y se quedó dormido rápido. Pero yo me quedé despierta por horas mirando al techo, sin poder encontrar una explicación, un motivo, una salida. Desde entonces, las cosas siguen igual. No hay espejo, no hay objetos extraños, pero el velo entre lo que podemos ver y lo que no parece cada vez más delgado. Fernando y yo seguimos nuestras vidas, pero cargamos una marca invisible. A veces siento que estamos atrapados en un umbral, en un lugar entre nuestro mundo y otro, donde el tiempo y el espacio se confunden. No sé si algún día esto va a acabar. No sé si ese reflejo, esa figura que vi en la grabación, sigue ahí o si ya entró en nuestro mundo. No sé si Fernando va a poder regresar de verdad o si un día va a desaparecer en el silencio de la madrugada, llevado por algo que solo aparece a las 3:33. Solo sé que cada vez que el reloj marca esa hora, me despierto y siento un frío que no se va. Es como si un velo entre mundos se abriera y algo me llamara para mirar. Y sé, en el fondo, que mirar puede ser el principio del fin. Me llamo Everaldo. Soy un tipo práctico. Me gusta que todo esté en su lugar y nunca he sido de los que toleran cosas que no cuadran. ¿Saben? Quizá por eso me metí con ese inventario. Si fuera un poco menos meticuloso, tal vez habría dejado pasar las cosas y todo hubiera sido mejor. Trabajo en logística, en una empresa aquí en El Salto, Jalisco. Nada fuera de lo común. Mis días se parecen mucho entre sí. Levantarme temprano, tomar un café con pan dulce que Renata me deja preparado
y salir hacia el depósito donde reviso las mercancías. Mi esposa y yo llevamos una vida tranquila. Ella se dedica a la casa y yo hago lo posible por mantener todo en orden en el trabajo y en casa. No soy supersticioso ni me meto en problemas, simplemente cumplo con mi trabajo y con mi familia. Aquella tarde todo comenzó como cualquier otra. Estaba revisando unos inventarios en el depósito 17, un sitio al que casi nadie le presta atención porque es viejo y poco usado. La luz era tenue, las paredes cubiertas de polvo y olor a aceite viejo flotaba en el aire. Había pilas de cajas apiladas, algunas con etiquetas claras, otras apenas legibles por el paso del tiempo. Lo normal para un lugar así, pensé. Pero entonces, mientras repasaba la lista que me habían dado para checar, noté que había cajas que no tenían sentido en ese inventario. Algunos códigos eran confusos, con números y letras que no cuadraban con nuestro sistema ni con los registros oficiales que teníamos en la oficina. Al principio pensé que podía ser un error de digitación o que alguien más estaba jugando una broma pesada. Sin embargo, no dejaba de sentirse extraño. Intenté buscar alguna explicación. Pregunté a mis supervisores, pero me dijeron que era normal que el inventario de ese depósito tuviera inconsistencias porque estaba en proceso de reorganización, que no me preocupara. Pero algo no me cuadraba. Sabía que esos códigos y las cajas no eran parte de lo que la empresa debía tener ahí. Cuando llegué a casa, le comenté a Renata que algo no estaba bien con esos papeles, que me daba mala espina. Pero ella simplemente me dijo que no me preocupara tanto, que a veces el trabajo se vuelve complicado con papeleo y que mejor descansara. Me pareció lógico y preferí no insistir para no preocuparla. Esa noche, mientras cenábamos, noté que me costaba concentrarme en la conversación. La mente me daba vueltas pensando en esas cajas, en lo que podrían contener y por qué no estaban registradas. Dormí mal, pero no le di mucha importancia. A veces el estrés se acumula sin que uno se dé cuenta. Los días siguientes, cada vez que volvía al depósito 17, me fijaba más en esas cajas extrañas. Parecían estar en un rincón olvidado, cubiertas con polvo y sin etiquetas claras. Sentía una especie de incomodidad, como si algo no estuviera bien ahí, pero no podía decir qué. La rutina continuaba, los sonidos del lugar, el zumbido de las máquinas, el roce de las cajas, parecían normales, pero algo me hacía mirarlos con desconfianza. Empecé a notar que cuando estaba cerca de esas cajas, sentía un frío extraño, como si el aire se espesara. En una ocasión, mientras revisaba una de las listas, sentí un breve mareo, como si la cabeza me pesara y los ojos quisieran cerrarse. Me obligué a seguir trabajando, porque sabía que no podía mostrar debilidad, no podía fallar en mi trabajo. Sin embargo, esa sensación se quedó conmigo incluso después de salir del depósito. Ya en casa, Renata me comentó que había notado que me veía cansado y distraído, pero le dije que solo era un poco de estrés por el trabajo y que pronto pasaría. Pero en el fondo sentía que algo más estaba pasando, una inquietud que no sabía cómo explicar, un mal presentimiento que me hacía mirar las sombras de la casa con otros ojos y que me hacía dudar si debía seguir investigando o simplemente dejarlo pasar. Pensaba en todo esto mientras me preparaba para dormir. El silencio de la noche era denso y la luz de la calle apenas entraba por la ventana. Me preguntaba si estaba exagerando, si mi mente estaba jugando trucos, pero no podía evitar sentir que esas cajas escondían algo que no debía descubrir, algo que podía poner en riesgo no solo mi trabajo, sino también la tranquilidad que había construido con Renata. Y así terminó la primera semana desde que vi ese inventario extraño, sin respuestas claras, con una creciente sensación de que algo oscuro se ocultaba en el depósito 17, pero sin saber qué era, ni qué podría pasar si seguía buscando. Los días que siguieron a esa primera semana en que noté algo raro con el inventario, las cosas comenzaron a cambiar, aunque no de manera abrupta. Más bien fue como un lento desliz hacia una incomodidad constante que no me dejaba en paz. Por las mañanas me costaba despertar. No era por cansancio normal,
sino una especie de pesadez que sentía en el cuerpo, como si no hubiera descansado en verdad. Al llegar al depósito 17, esa sensación aumentaba. Las cajas en ese rincón olvidado parecían mirarme, y no de manera literal, pero así me lo imaginaba, como si hubiera una presencia invisible que me estaba observando. Empecé a tener apagones breves. A veces, mientras revisaba las listas o movía cajas, sentía que la cabeza me daba vueltas y perdía por unos segundos la noción de lo que estaba haciendo. No sabía cuánto tiempo pasaba en ese estado, pero al volver me encontraba con la caja en las manos o frente a la computadora sin recordar cómo había llegado ahí. Intenté no preocuparme, y durante el día intentaba concentrarme en otras cosas para evitar que la mente se fuera a esos espacios oscuros. Sin embargo, por la noche, las cosas empeoraban. Los sueños empezaron a ser extraños. No eran pesadillas con monstruos o fantasmas, sino imágenes muy vívidas y perturbadoras que me dejaban sudando frío y sin poder dormir bien. Soñaba con cajas, sí, pero dentro de ellas había cuerpos, figuras humanas amontonadas y prensadas entre la madera y el cartón. Sentía el peso de esos cuerpos, el olor rancio, y escuchaba sonidos que parecían gritos ahogados. No podía entender por qué tenía esas imágenes tan claras. En el sueño trataba de gritar, de moverme, pero estaba paralizado, atrapado junto con esas personas dentro de las cajas. La angustia era tan fuerte que despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. La respiración entrecortada y un frío que me recorrió el cuerpo completo. Renata notó que algo no estaba bien conmigo. Me dijo que me veía cansado y distante, pero yo evitaba contarle los sueños o los apagones. No quería preocuparla ni que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Me limité a decir que el trabajo estaba muy pesado y que eso me estaba afectando. Pero conforme pasaban los días, la línea entre lo que era sueño y lo que era realidad comenzó a volverse borrosa. En varias ocasiones, tuve la sensación de escuchar sonidos extraños en el depósito, como golpes suaves o susurros. No había nadie alrededor, y cuando volteaba, solo encontraba cajas y el silencio habitual. Durante el día, a veces sentía un olor desagradable, parecido al de carne podrida que no podía identificar ni localizar. Buscaba por todos lados, preguntaba a compañeros si lo habían notado, pero nadie decía nada, o simplemente me miraban raro. En el trabajo, alguien me comentó de forma indirecta que me cuidara de no andar metiendo las narices donde no debía, que el depósito 17 tenía más secretos de los que uno puede imaginar. No supe si era broma o advertencia, pero me quedó dando vueltas. El miedo comenzó a instalarse, aunque intentaba negarlo. Era más que miedo, una mezcla de confusión, ansiedad y la desesperación de no entender qué estaba pasando. A veces me cuestionaba si todo era producto del cansancio o la presión, pero las sensaciones eran tan reales que no podía ignorarlas. En casa, Renata se esforzaba por animarme. Me preparaba mis comidas favoritas, me recordaba que no estaba solo. Pero yo me sentía cada vez más encerrado en esa sensación de malestar. Empecé a evitar contarle detalles, como si ocultar lo que vivía me protegiera de algún modo. Por las mañanas, el reflejo que veía en el espejo me parecía extraño, cansado, como si hubiera envejecido en semanas. No era solo por el aspecto físico, sino por esa sombra en los ojos, esa mirada que decía algo no está bien. No podía dejar de pensar en esas cajas, en ese inventario que no debería existir. Me preguntaba qué escondían, quién las había puesto ahí y por qué. Sabía que si seguía investigando podría meterme en problemas, pero también sabía que no podía fingir que no había visto nada. La sensación de estar atrapado en algo más grande, oscuro y peligroso me fue consumiendo poco a poco. A pesar de todo, seguía yendo a trabajar, cumpliendo con mis horarios y tareas, pero la inquietud no me dejaba. Cada vez que me acercaba a ese rincón del depósito 17, sentía que el aire se volvía más pesado y el frío más intenso, como si estuviera entrando en otro mundo. Y aunque trataba de convencerse de que era solo mi imaginación,
no podía negar que algo en ese lugar había cambiado para siempre. Los días se fueron tornando cada vez más difíciles. La carga que llevaba en la cabeza ya no era solo el cansancio del trabajo, sino una sombra constante que no me dejaba pensar con claridad. El depósito 17, ese rincón olvidado y polvoriento, se había convertido en una especie de prisión para mi mente, aunque por fuera seguía cumpliendo con mi rutina y mis responsabilidades. Decidí que no podía quedarme con esa sensación incómoda y las dudas rondando. Empecé a buscar información sobre el inventario extraño por mi cuenta, intentando encontrar pistas en archivos antiguos y preguntando discretamente a compañeros que llevaban más tiempo en la empresa. La mayoría prefería evitar el tema, desviaban la mirada o cambiaban de conversación cuando mencionaba el depósito 17. Un día, un compañero mayor me hizo saber que había cosas que no estaban para que uno las viera, algo que entendí como una advertencia velada. No quiso dar detalles, pero dejó claro que ese depósito tenía secretos que no debían ser tocados. Ese comentario me dejó aún más inquieto, pero también un poco más decidido a saber la verdad, aunque la sensación de peligro crecía en mí. Mientras tanto, los apagones seguían ocurriendo y se volvían más intensos. En una ocasión, me desmayé brevemente y desperté en el suelo del depósito con marcas de raspaduras en las manos y en la ropa, sin recordar cómo había caído. Ese episodio me hizo comprender que aquello estaba afectando no solo mi mente, sino también mi cuerpo. En casa, Renata se preocupaba cada vez más por mi estado. Notaba que me alejaba, que evitaba su mirada y que a veces parecía estar en otro lugar, perdido en pensamientos oscuros. Cuando intentaba hablar conmigo, me decía que había visto en mis ojos un cansancio que no era solo físico y que debía cuidarme, pero yo evitaba contarle lo que realmente pasaba. La angustia y la ansiedad comenzaron a pesarme como una losa. Durante el día, sentía que alguien me seguía, que había una presencia invisible que se hacía notar con susurros y sombras fugaces al borde de la vista. El frío intenso se volvió una constante, especialmente cerca de las cajas del depósito 17. El aire parecía moverse solo, y a veces escuchaba ruidos apagados, golpes suaves que no tenían explicación. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y perturbadores. Ya no solo veía las cajas con cuerpos adentro, sino que sentía la desesperación y el miedo de esas personas atrapadas. La sensación de estar prisionero se apoderaba de mí y me despertaba gritando, solo para encontrar el silencio y la soledad de mi habitación. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. Intenté convencerme de que todo era estrés, falta de sueño o algún problema de salud que aún no diagnosticaba. Pero las marcas en mi cuerpo y las sensaciones extrañas no podían explicarse con lógica. A pesar de todo, sentía que debía seguir adelante, buscar respuestas, aunque eso significara adentrarme en un lugar donde preferiría no estar. La mezcla de miedo y curiosidad era difícil de controlar, y sabía que podía poner en riesgo no solo mi trabajo, sino también mi vida y mi relación con Renata. Por eso, cada vez que entraba al depósito 17, el nudo en el estómago se hacía más fuerte. La sensación de que algo oscuro y peligroso habitaba ese lugar ya no era una idea vaga, sino una certeza que me pesaba en el pecho. Sabía que no podía seguir ignorándolo, aunque no supiera a dónde me llevaría esa búsqueda. La última vez que fui al depósito 17, decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, aunque no supiera qué esperaba. Ya no podía vivir con ese miedo constante, con la incertidumbre que me consumía y con la sensación de que algo me estaba aplastando desde dentro. Era de noche y el lugar estaba completamente vacío. La oscuridad era más intensa que en cualquier otra visita y el silencio se sentía pesado, casi tangible. La única luz provenía de mi linterna, que iluminaba un camino entre cajas apiladas hasta el techo. Me abrí paso con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero al mismo tiempo con la sensación de que cada sombra me observaba. Llegué a una parte del depósito que antes no había visto, una sección sellada con un candado oxidado y cubierto de polvo. Al tocarlo,
Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. La puerta parecía haber estado cerrada por años. Mi corazón latía fuerte, pero sentí que debía seguir adelante. Con esfuerzo, logré abrir la puerta y entré. El aire adentro era diferente, denso y cargado de un olor que no podía identificar con claridad, pero que me hacía sentir náuseas. Había cajas apiladas, mucho más viejas que las del resto del depósito, sin etiquetas ni marcas visibles. Me acerqué a una de ellas y al rozarla, sentí una vibración leve, como si algo estuviera vivo adentro. Intenté retroceder, pero una mezcla de miedo y curiosidad me mantuvo en ese lugar. De repente, sentí que mi vista se nublaba y perdí el equilibrio. Lo siguiente que recuerdo es despertar tirado en el suelo fuera del depósito, con rasguños en los brazos y la ropa sucia, sin entender cómo había salido ni cuánto tiempo había pasado. En casa, Renata me miró preocupada, diciéndome que me había visto mal durante el día y que debía ir al médico. No le conté lo que me había pasado, ni cómo sentí que algo me había arrastrado fuera del depósito. Preferí callar y fingir que todo estaba bien, aunque sabía que ya nada sería igual. Las noches siguieron con pesadillas y los apagones no desaparecieron. A veces sentía que la presencia del depósito me seguía, como una sombra que me acompañaba a todas partes. Mi mente no encontraba descanso y la incertidumbre de lo que había ahí dentro me carcomía. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación y del cansancio, pero las marcas en mi cuerpo y la sensación persistente de que algo estaba mal me recordaban lo contrario. No sé qué es lo que realmente escondía el depósito 17, ni qué pasaría si siguiera investigando. Solo sé que aprendí que hay cosas que es mejor no descubrir, secretos que pueden destruir la vida de una persona. Ahora, vivo con esa sombra, con el miedo y la duda, sin saber si todo fue real o solo un producto de mi mente cansada. A veces me pregunto si acaso esa presencia sigue ahí, esperando a que alguien más se acerque y desate lo que sea que habita en ese lugar. Y así es como termina mi historia, sin respuestas claras, sin un final definido, solo con la certeza de que algunas puertas deben permanecer cerradas, aunque no sepamos qué hay del otro lado. Me llamo Amanda, y lo que voy a contarles pasó hace poco más de un año. Nunca he sido de contar mucho sobre mi vida, ni de llamar la atención, pero esta experiencia me cambió todo, y siento que necesito compartirla, aunque no sé ni por dónde empezar. Trabajo como secretaria en una clínica aquí en El Salto, una ciudad que, a pesar de todo, siempre me pareció tranquila y con futuro. Tengo 21 años. Estoy comprometida con Daniel, el hijo de un empresario local que conoce medio pueblo, y hasta hace poco todo parecía ir bien. Tenía una vida normal, sin grandes lujos, pero con planes claros y la ilusión de un futuro prometedor. Mi cumpleaños número 21 fue una celebración sencilla en la casa de mis papás, como siempre. Mi mamá se esmeró en preparar tamales y un pastel de 3 leches, como nos gusta a todos, y algunos familiares cercanos llegaron a felicitarme. Entre ellos apareció Yesenia, una prima que no veía desde hacía años. Ella nunca fue muy cercana, siempre mantuvo cierta distancia y no era muy cariñosa con nadie en la familia. Sin embargo, esa tarde llegó con una pequeña caja de madera tallada, hecha a mano, que dijo haber preparado especialmente para mí. Al principio, la caja me pareció un poco extraña. Tenía símbolos que no reconocí y un olor suave que parecía a flores secas o alguna hierba, aunque no pude identificar. Dentro había un pequeño espejo que parecía antiguo, pero opaco, casi como si no reflejara bien. También un saquito con algo parecido a polvo o semillas. No dije mucho, solo agradecí con educación, porque aunque no entendía qué era aquello, la idea de que mi prima hubiera dedicado tiempo a hacer algo para mí me pareció suficiente. Después de ese día, todo empezó a cambiar de una manera que no supe explicar. No fue algo inmediato ni dramático, pero sí persistente y sutil. En la clínica empecé a sentirme cansada,
con dolores de cabeza que no desaparecían y una sensación constante de que algo no estaba bien. Al principio pensé que era estrés o el cansancio acumulado, pero pronto otras cosas se sumaron. Daniel, que antes se mostraba cariñoso y atento, comenzó a alejarse sin razón aparente. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes y las veces que platicábamos terminaban en discusiones sin sentido. No podía entender qué pasaba, porque él nunca había sido así y yo tampoco cambié. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si estaba exagerando o si tal vez algo estaba mal conmigo. Además, una serie de pequeños incidentes comenzaron a pasar en casa. Perdí documentos importantes del trabajo, me olvidaba de cosas simples y las discusiones con mis papás aumentaron, especialmente con mi mamá, quien empezó a preocuparse mucho más por mí. Me costaba dormir y, cuando lo hacía, mis sueños se tornaban oscuros y perturbadores. Soñaba con sombras que no podía definir, figuras borrosas que me observaban desde la esquina del cuarto, y despertaba con el corazón latiendo a 1000. No sabía a quién contarle, porque sentía que si mencionaba esos sueños o la sensación de ser observada, me tomarían por loca. La gente aquí es buena, pero también muy rápida para juzgar. Mi mamá insistía en que todo era producto del cansancio y el estrés, que debía descansar y olvidarme de esas cosas. Pero cada día que pasaba, esa sensación de miedo y de estar atrapada se hacía más fuerte. Hubo una tarde en que, revisando cosas viejas en mi cuarto, me encontré con la caja que Yesenia me había dado. Había estado guardada en un cajón, casi olvidada, pero al abrirla sentí un frío que me recorrió la espalda, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. El aroma dulce que recordaba se había convertido en un olor desagradable, amargo, que me hizo retroceder un paso. No supe qué pensar, pero algo dentro de mí me dijo que ese objeto tenía que ver con todo lo que estaba pasando. Con esa idea en la cabeza, empecé a recordar cosas que antes no le había dado importancia. Las miradas frías de Yesenia en las reuniones familiares, su indiferencia disfrazada de cortesía y algunas palabras sueltas que escuché de ella hablando con mi mamá sobre la envidia que sentía hacia mí. Al principio no quise creerlo, pero poco a poco la duda se convirtió en miedo. Mi relación con Daniel se rompió definitivamente semanas después. Él se alejó por completo, y aunque intenté acercarme, nunca hubo una explicación clara. La frialdad en su voz y la forma en que evitaba mirarme decían más que cualquier palabra. Fue un golpe que me dejó sin fuerzas, como si me hubieran arrancado una parte de mí. No sé cómo explicar lo que sentí en esos días, solo sé que fue una mezcla de tristeza profunda, miedo constante y una desesperación que nunca había conocido. Sentía que algo oscuro me rodeaba, que había entrado en mi vida sin permiso y que no podía salir. No encontraba paz ni en mi casa ni en el trabajo, y cada paso parecía llevarme a un callejón sin salida. Cuando hablé con mi mamá sobre la caja y lo que sospechaba, ella se mostró preocupada, pero también escéptica. Me dijo que a veces las personas hacen cosas por envidia, que hay gente que no quiere que otros avancen, pero que no debía darle poder a esas ideas. Sin embargo, la inquietud crecía y yo sentía que necesitaba ayuda. Un día, una vecina me mencionó a doña Imelda, una señora mayor que vivía en San José del Castillo y que tenía fama de ayudar con cosas espirituales. Mi mamá no quería que fuera a verla. Le parecía algo anticuado y peligroso, pero yo estaba tan desesperada que decidí intentarlo. Sentía que si no hacía algo, todo se acabaría de romper en mi vida. Esa decisión fue el comienzo de otro capítulo, uno que todavía no sé si quiero recordar del todo. Pero antes de llegar ahí, tuve que enfrentar muchas noches sin dormir, miradas vacías en el espejo y el peso de un secreto que nadie creía. Así empezó todo. Después de que todo empezó a cambiar tras mi cumpleaños, las semanas siguientes fueron como estar atrapada en una pesadilla sin principio ni fin. Cada día parecía pesar más que el anterior, y poco a poco empecé a perder la confianza en mí misma, en la gente a mi alrededor y hasta en lo que veía y sentía. Daniel, que antes se mostraba cariñoso, empezó a alejarse cada vez más. Al principio,
Sus ausencias eran inexplicables. Llegaba tarde al trabajo, no contestaba mis mensajes con la rapidez de siempre, y cuando por fin hablábamos, sus palabras eran cortantes o evasivas. Poco a poco, esas brechas se hicieron abismos. Ya no buscaba mis ojos al hablar y evitaba cualquier conversación profunda. Todo parecía desmoronarse y no había ninguna razón clara. Intentaba entender, preguntarle qué pasaba, pero la respuesta nunca llegaba. En silencio, su indiferencia se convirtió en un muro que no podía derribar. En casa, las cosas tampoco iban bien. Sentía que cada vez era más difícil mantener la calma. Perdía documentos importantes en la clínica, olvidaba citas y a veces ni siquiera recordaba si había apagado la estufa. Las discusiones con mis papás, especialmente con mi mamá, se hicieron más frecuentes. Ella empezó a mostrar preocupación real, como si viera que yo me estaba apagando poco a poco, pero al mismo tiempo parecía no saber cómo ayudarme. Yo intentaba explicar que no estaba bien, que algo me estaba pasando, pero las palabras se me atoraban y la culpa me invadía. Pensaba que quizá todo era mi culpa, que estaba fallando en todo. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Dormir ya no era un refugio, sino una puerta hacia un mundo oscuro donde las sombras tomaban forma. Los sueños eran confusos, pesados, como si una presencia invisible me observara desde la esquina de la habitación, quieta, esperando. Me despertaba varias veces en la madrugada con el corazón acelerado, sintiendo que el aire se había vuelto frío, denso. Intentaba convencerse de que solo eran pesadillas, pero la sensación no desaparecía al despertar. Sentía que algo, aunque invisible, estaba ahí junto a mí. A veces, cuando caminaba sola por las calles conocidas de El Salto, el silencio parecía demasiado pesado, como si todos los murmullos y risas que antes llenaban el barrio hubieran sido tragados por una oscuridad que solo yo podía sentir. Pensaba que tal vez estaba imaginando todo, o que la tristeza me estaba nublando la mente, pero los pequeños incidentes que seguían pasando parecían contar otra historia. Una tarde, perdí de nuevo unos papeles importantes de la clínica. Al buscar frenéticamente, me di cuenta de que la caja de madera que me había dado Yesenia estaba sobre la mesa, abierta y con el saquito vacío. No recordaba haberla tocado. Al acercarme, un olor desagradable, como a humedad mezclada con algo amargo, invadió el cuarto. Me costó respirar y tuve que salir de la habitación. Sentí que el aire se había vuelto más pesado y que una presión extraña se posaba sobre mi pecho. Fue el momento en que todo se hizo más real y aterrador. Recuerdo que empecé a prestar atención a los detalles que antes no notaba. Las miradas esquivas de Yesenia en las reuniones familiares, la forma en que sus palabras al pasar cerca de mi mamá parecían esconder reproches velados. Una vez, escuché que decía que la envidia era algo que se podía cocinar en silencio y que había gente que no merecía lo que tenía. Al principio no quise darle importancia, pero esas palabras se pegaron en mi mente como un mal presagio. Cada vez más sentía que estaba sola en medio de una tormenta que nadie más veía. La gente seguía con su vida, pero yo me hundía en un mar de dudas y miedos. El cansancio me consumía, no solo físico, sino algo que iba más allá, como si algo dentro de mí se estuviera marchitando. La relación con Daniel terminó semanas después. No hubo una discusión grande ni un motivo claro, solo un silencio frío y una distancia que se hizo insalvable. Me enteré después, por rumores que llegaron a mis oídos, que él había decidido comprometerse con otra mujer y que mi ausencia nunca le importó tanto como yo creía. Esa traición me dolió más que cualquier golpe físico. Fue como perder un pedazo de mí misma que creí segura. Me pasaba horas mirando el espejo, buscando respuestas en mis propios ojos, pero lo que veía era una versión cansada y rota que no reconocía. Sentía miedo, tristeza y una soledad profunda. Quería gritar, pero las palabras se atoraban en la garganta. Quería llorar, pero a veces ni las lágrimas salían. En esos días, la idea de que la caja que Yesenia me había dado
tuviera algo que ver con todo comenzó a tomar fuerza en mi mente. No podía explicarlo, pero había algo en ese objeto que parecía absorber mi energía, mi suerte, mi paz. Intenté hablar con mi mamá sobre eso, contándole mis sospechas. Ella escuchó, preocupada, pero también con un dejo de incredulidad. Me dijo que a veces las personas hacen cosas por envidia, que hay gente que no quiere que otros avancen, y que esas malas intenciones a veces se manifiestan en formas extrañas, pero que no debía darle poder a esos pensamientos. Sin embargo, para mí la inquietud crecía y sentía que no podía seguir sola con ese miedo que me devoraba por dentro. El vacío en mi vida crecía y yo me sentía cada vez más atrapada, sin poder encontrar una salida. Cada noche, la sensación de ser observada, la presencia invisible que parecía seguirme a todos lados, se hacía más fuerte y palpable. Era un peso que llevaba en el pecho y que me impedía respirar con normalidad. Así llegué al punto en que decidí buscar ayuda fuera de todo lo que conocía, porque sentía que lo que me estaba pasando no era solo mala suerte ni problemas de pareja, sino algo más profundo, más oscuro. Después de semanas de sentirme atrapada en esa oscuridad, recordé a una vecina del barrio San José del Castillo que mis padres mencionaban de vez en cuando, doña Imelda. La describían como una señora mayor que se encargaba de limpias y otras cosas espirituales, alguien que muchos respetaban y a quien acudían cuando las cosas se complicaban. Mi mamá no quería que me acercara a ella, decía que esas cosas eran para gente supersticiosa y que podía traer más problemas, pero yo estaba tan desesperada que sentí que no tenía otra opción. Cuando finalmente decidí visitarla, la casa de doña Imelda me recibió con un olor fuerte a hierbas secas y velas apagadas. Las paredes estaban cubiertas de figuras religiosas y fotos antiguas, y el ambiente era denso, como si el tiempo allí se moviera más lento. La señora me recibió con una mirada que parecía ver más allá de lo que yo mostraba, sin juzgar, pero con firmeza. Sin necesidad de muchas palabras, le mostré la caja que Yesenia me había dado y le conté todo lo que estaba viviendo. El cansancio inexplicable, las peleas con Daniel, los sueños aterradores y la sensación constante de que algo me observaba. Doña Imelda escuchó en silencio y después de examinar la caja con cuidado, me dijo que aquello estaba cargado con una maldición. Me explicó que alguien con mucha envidia y resentimiento había encomendado ese objeto para atraer la desgracia y la separación hacia mí. No quiso decir quién exactamente, pero al mencionar que alguien cercano estaba detrás, mi mente volvió a pensar en Yesenia y sus palabras silenciosas. El ritual que me propuso no fue algo dramático, ni sacado de una película. Usó un ramo de ruda para limpiar el aire alrededor de mí, me hizo pasar un huevo por el cuerpo mientras recitaba oraciones que no entendía del todo, y encendió velas negras mientras me pedía que dejara salir todo el miedo y la tristeza que llevaba dentro. Durante el proceso, sentí náuseas y un vértigo extraño, y por un momento vomité. Algo que doña Imelda me dijo era común cuando el cuerpo rechaza las malas energías. Me advirtió que lo que había en la caja era solo el inicio, que la maldad había sido sembrada con mucha rabia y que no sería fácil erradicarla del todo. Me aconsejó enterrar la caja en un lugar apartado, sin mirar atrás ni contarle a nadie dónde, para no alimentar esa energía negativa. También me dijo que debía estar alerta y protegerme con oración y pensamiento positivo, aunque sabía que eso no sería suficiente para borrar todo lo que me había tocado. Esa visita me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí alivio por haber hecho algo para enfrentar lo que me estaba pasando. Por otro, el miedo se hizo más real porque entendí que no era solo mala suerte o problemas normales, sino algo que iba más allá de mi control. La idea de que alguien hubiera querido hacerme daño con tanta intención me llenó de desconfianza hacia la gente a mi alrededor. Al regresar a casa, seguía sintiendo esa presión invisible, pero al menos ahora tenía una idea de qué estaba enfrentando. Enterré la caja en un terreno baldío cerca del arroyo El Capulín, siguiendo las instrucciones de doña Imelda. Sentí una mezcla de miedo y esperanza mientras la cubría con tierra,
deseando que al hacerlo la sombra que me perseguía desapareciera. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a dormir un poco mejor y el cansancio insoportable cedió un poco, pero la soledad y el vacío no desaparecieron. Mi corazón seguía cargado de tristeza por la pérdida de Daniel y por todo lo que había cambiado en mi vida. En las noches, aunque ya no veía sombras claras, sentía que algo pequeño y oscuro seguía rondando, un susurro apenas audible que me hacía dudar de mi propia cordura. Intenté retomar mi rutina y mi trabajo, pero sentía que una parte de mí había quedado tocada para siempre. La confianza en mí misma, en las personas y en el futuro se había quebrado. A veces, cuando me miraba en el espejo, veía no solo mi reflejo, sino un rastro de miedo y desconfianza que no podía borrar. Nunca más volví a tener contacto con Daniel, y su compromiso con otra mujer pocos meses después solo confirmó para mí que lo nuestro había sido una especie de trampa invisible. La prima Yesenia desapareció de las reuniones familiares, y aunque no tengo pruebas, sé que todo esto tiene que ver con ella. No me gusta hablar de esto, pero sé que la envidia puede tomar formas que no se ven, pero que se sienten profundamente. Y aunque intenté limpiarme, aunque enterré ese objeto y busqué ayuda, sé que una parte de esa sombra quedó dentro de mí, caminando conmigo todos los días. Todavía, a veces, al verme en el espejo, siento una presencia detrás que no se quiere ir. A veces escucho susurros en el silencio, y aunque intento convencerme de que es solo mi imaginación, sé que no es así. El tiempo siguió su curso, pero para mí nada volvió a ser igual después de enterrar aquella caja maldita cerca del arroyo El Capulín. Aunque los días parecían normales para quienes me rodeaban, en mi interior se libraba una batalla silenciosa que nadie podía ver ni entender. Las noches seguían siendo las más difíciles, a pesar de que el cansancio insoportable cedió un poco tras la limpieza con doña Imelda. El sueño nunca llegó a ser tranquilo. A veces despertaba en medio de la madrugada con una sensación de peso sobre el pecho, como si alguien invisible estuviera sentado a mi lado. El cuarto parecía respirar conmigo, y el silencio se llenaba de susurros apenas audibles que se escapaban de las paredes. Intentaba convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero ese consuelo duraba poco. Mi reflejo en el espejo se convirtió en un enigma. En ocasiones, al mirarme, sentía que algo más estaba ahí, detrás de mí, una sombra que se movía apenas fuera de mi campo visual. No podía evitar girar la cabeza rápidamente, pero nunca había nadie. Aún así, esa sensación de ser observada persistía, alimentando un miedo silencioso que se escondía bajo la rutina diaria. Volví a la clínica, pero ya nada era igual. Me costaba concentrarme, mis manos temblaban, y a veces sentía que mi mente se desconectaba por momentos. Los compañeros notaron que algo me pasaba, aunque nadie me preguntó directamente. Yo prefería quedarme callada, por miedo a que me tomaran por loca o débil. Sentía que si hablaba, las palabras se perderían en el aire y la realidad oscura en la que estaba atrapada se haría más visible para todos. En el terreno personal, mi familia intentaba apoyarme, pero el daño ya estaba hecho. Mi mamá, aunque preocupada, parecía resignada. Sabía que la persona que fui antes de ese cumpleaños ya no existía, y aunque intentaban ayudarme, yo sentía que cada día me alejaba más de ellos, de mis amigos y de mí misma. Daniel nunca volvió a buscarme. Su compromiso con otra mujer fue como un golpe seco que terminó de cerrar ese capítulo de mi vida. Al principio pensé que con el tiempo el dolor se iría, pero aprendí que algunas heridas no se cierran del todo. A veces, la tristeza me invade sin aviso y me recuerda todo lo que perdí sin entender por qué. Yesenia, mi prima, desapareció de las reuniones familiares como si nunca hubiera estado ahí. Nadie habló abiertamente de ella después de ese cumpleaños, pero su sombra parecía flotar en cada rincón de mi memoria, como una presencia que no se puede nombrar, pero que pesa con fuerza. Hoy, a más de un año de todo eso, sé que la envidia puede tomar formas que nadie cree y que algunos secretos se esconden en las cosas más simples. La caja que recibí
fue solo un símbolo de algo mucho más profundo y oscuro, una energía que no se aleja con un ritual ni con buenas intenciones. A veces, en los momentos más inesperados, siento que esa sombra vuelve a acercarse, como un susurro lejano que se cuela en mis pensamientos. No sé si es real o producto de mi miedo, pero esa duda es lo que más me consume. He aprendido a vivir con esa incertidumbre, con ese miedo que no tiene nombre ni rostro, pero que me acompaña como una marca invisible. No puedo decir que estoy curada, ni que todo terminó. Solo sé que algo cambió para siempre y que en algún lugar, enterrada bajo tierra, quedó esa caja que abrió la puerta a una oscuridad que quizá nunca podré cerrar. Esta historia no tiene un final claro ni una explicación que calme mi alma. Solo queda la certeza de que la vida que conocí se perdió para siempre y que la presencia invisible sigue caminando conmigo, un paso detrás, esperando. Y aunque trato de seguir adelante, sé que la sombra está ahí, y eso es lo único que puedo decir con seguridad. Mi nombre es Emiliano, y todavía no sé si lo que me pasó fue algo que inventó mi cabeza por el cansancio, o si de verdad hay algo que me sigue desde esa noche en la pasarela de la Azucena. Nunca he sido de los que creen en fantasmas ni nada de eso. Soy estudiante de ingeniería industrial. Voy en segundo semestre. Vivo con mi mamá y mi abuela en una casa sencilla, como muchas aquí en El Salto. Trabajo medio turno en una papelería para ayudar con los gastos. Mi vida era normal, hasta que empezaron los pasos. Todo comenzó de forma bien simple, de esas cosas que uno ni cuenta le da. Era un martes cualquiera. Salí de la escuela como a las 7 de la noche. Ya estaba oscureciendo, pero todavía había algo de luz. Tomé el mismo camino de siempre, caminar hasta la pasarela peatonal que cruza la Avenida Grande, la que está cerca del Soriana. Esa estructura ya tiene años ahí. Es de metal oxidado, con escalones disparejos y un olor raro como a humedad con orines. De día pasa desapercibida, pero en la noche tiene algo que incomoda. Esa vez vi algo raro, huellas mojadas. En medio de la pasarela, donde no llega bien la luz de los postes, había marcas de pies descalzos, bien definidas, como si alguien acabara de salir de bañarse y hubiera caminado por ahí. Lo raro es que no había llovido, todo estaba seco. Me detuve un momento, las observé y seguí mi camino. Pensé que alguien habría derramado agua o algo por el estilo, pero no fue una vez. En los días siguientes empecé a verlas más seguido, siempre de noche, siempre en el mismo punto. A veces parecían recién hechas, con el brillo que deja el agua cuando aún no se seca. Otras estaban medio borrosas, como si alguien las hubiera arrastrado. No había charcos, no había humedad en ningún otro lado, solo esas huellas. Le comenté a mi abuela una noche, mientras cenábamos. Ella se quedó callada un rato, me miró de reojo y empezó a rezar bajito. Me dijo que esa pasarela tenía cosas viejas, que más valía dar la vuelta por otro lado. Yo me reí nervioso, pero por dentro algo se me quedó pegado. Mi mamá, como siempre, me dijo que no hiciera caso, que era puro estrés y desvelo. Desde entonces, empecé a cruzar más rápido. No sé por qué, pero algo me hacía caminar con el pecho apretado, como si alguien estuviera viéndome desde algún rincón. Cada noche que pasaba por ahí, volteaba hacia atrás varias veces. Nunca había nadie, pero la sensación seguía ahí. Esa presión en la nuca, ese calor raro en la cara como cuando alguien te observa sin hablar. Una noche salí tarde del trabajo. El jefe me pidió que me quedara para hacer un inventario. Cerré la papelería casi a las 10. Ya todo estaba oscuro, solo algunos coches pasaban rápido por la avenida. Tomé mi camino habitual, aunque algo en el estómago me decía que no lo hiciera. Subí los escalones de la pasarela. Mis propios pasos hacían eco en el metal. Cuando llegué a la mitad, escuché algo más, otro ritmo, como si alguien más pisara detrás de mí, descalzo. Ese sonido mojado, pegajoso, como pies húmedos sobre lámina.
Me detuve. El sonido también se detuvo. Me di la vuelta despacio. Nada. Ni un alma. Solo el zumbido del poste y un viento frío que me hizo fruncir los hombros. Me quedé parado unos segundos, luego caminé más rápido. El sonido volvió. Ahora más cerca, más apurado. Mi corazón se me subió al cuello. Salí casi corriendo de ahí. Cuando llegué a la casa, mi abuela me miró con la cara pálida. Me preguntó si había sentido algo en la pasarela, si los pasos me habían seguido hasta abajo. Me dijo que no era el primero, que otros también lo habían escuchado, pero nadie hablaba de eso. Mi mamá solo movió la cabeza y me dijo que me dejara de tonterías. Esa noche dormí mal. Soñé que alguien caminaba alrededor de mi cama, lento, con los pies mojados. Sentí cómo se detenía justo a mi lado, pero no podía moverme. Cuando por fin desperté tenía frío, y lo peor fue ver que al pie de mi cama había marcas de agua, chiquitas, como si alguien hubiera estado parado ahí, mirándome. Eso fue solo el inicio. Después de esa noche, las cosas se pusieron más extrañas, y los pasos ya no se quedaron en la pasarela. Desde esa noche, todo cambió. Al principio pensé que era paranoia. Uno se sugestionaba fácil, me decía, sobre todo después de soñar con alguien parado al lado de tu cama. Traté de convencerme de que solo estaba cansado, pero con el paso de los días, en vez de olvidarse, la sensación fue creciendo. Y lo peor es que ya no necesitaba estar en la pasarela para sentir que me seguían. Empezó a pasar cuando salía de trabajar o al regresar de la escuela. Iba caminando por calles normales, con gente, con coches pasando, y de pronto sentía esa presencia atrás. No siempre eran pasos claros. A veces era solo esa presión detrás de los hombros, como cuando alguien camina justo a tu ritmo y sientes su sombra pegada a ti. Otras veces sí eran pasos, sonidos reales, pies arrastrándose o golpeando el pavimento con fuerza, justo detrás de mí. Me daba la vuelta rápido y no había nadie, ni siquiera ecos. Intenté no pensar en eso. Me repetía que era mi mente jugándome sucio, pero el cuerpo no mentía. La piel se me erizaba de golpe, las manos me sudaban. Sentía que si me detenía, algo me alcanzaría. Una noche, después de cerrar la papelería, sentí los pasos más intensos que nunca. Fue en la calle Juárez, ya cerca de la entrada de mi colonia. El sonido venía justo atrás, como si alguien corriera para alcanzarme. Me puse a caminar más rápido. Luego corrí. Los pasos también corrieron, pero no había nadie. Llegué a la esquina de mi casa con el corazón a punto de estallar. Me detuve un momento para calmarme y pude oírlos. 1, 2, 3 pasos, y luego se detuvieron justo en la banqueta, frente a la reja. Entré corriendo y cerré la puerta con fuerza. Mi mamá se molestó. Me preguntó por qué llegaba como si trajera al diablo en los talones. Le dije que alguien me había seguido, pero no lo había alcanzado a ver. Me contestó que esas cosas pasaban por andar viendo videos raros en el celular y que mejor me durmiera. Esa noche dormí con la luz encendida. Sentí vergüenza al hacerlo, pero no pude evitarlo. Me acosté con la medallita que mi abuela me había dado tiempo atrás, de esas que venden afuera de las iglesias. Me dijo que me iba a proteger, aunque también mencionó que si eso que me seguía ya había cruzado la pasarela conmigo, tal vez ya no era tan fácil de espantar, y no lo era. Al día siguiente, al salir de casa, noté algo en la banqueta. Eran huellas, mojadas, como las de la pasarela. Venían desde la calle y terminaban justo frente a nuestra reja. Nadie más las vio. La banqueta ya estaba seca una hora después, como si nunca hubieran estado ahí. A la escuela fui como zombi. No podía concentrarme. Me sentía observado, aunque estuviera rodeado de gente, en el salón, en la biblioteca, incluso en el baño, como si alguien me espiara por encima del hombro. Le conté a Ramiro, un compañero con el que a veces salía a echar tacos. Él me dijo riendo que seguro necesitaba vacaciones. Comentó algo de los viajes mentales del cansancio y me recomendó dormir más. No lo culpaba, yo también lo habría dicho, pero no podía evitarlo. En cada esquina, en cada sombra, sentía esa presencia, y la idea de que no estaba solo no se iba.
La siguiente vez que escuché los pasos fue más claro. Era sábado, como las 9 de la noche. Mi mamá había salido con unas amigas y mi abuela ya estaba dormida. Me quedé viendo videos en la sala, con la televisión bajita. Estaba todo en silencio, hasta que algo me hizo bajar el volumen. No supe por qué lo hice, simplemente lo sentí. Y ahí estaban, los pasos, dentro de la casa. Al principio creí que mi abuela se había levantado al baño, pero venían del lado contrario al de su cuarto. Eran lentos, como si alguien caminara descalzo por el piso de cemento. Avanzaban hacia el pasillo. Me quedé congelado. No me atrevía a moverme. Solo escuchaba 1, 2, 1, 2, acercándose. Cuando por fin logré levantarme, encendí todas las luces. Fui cuarto por cuarto. Revisé todo. Nada. Nadie. Fui a ver a mi abuela. Seguía dormida. La televisión aún estaba pausada. Todo estaba igual. Pero el miedo me había dejado una sensación pesada en el pecho. Me quedé en la sala, con la lámpara encendida, abrazando las piernas como si eso pudiera protegerme. Desde entonces, los pasos ya no son exclusivos de la pasarela, tampoco de la calle. Ahora están en mi casa. Se oyen en la madrugada cuando todo está en silencio, a veces en el pasillo, a veces justo afuera de mi cuarto. Y lo peor de todo es que ya no estoy seguro de que quiera saber quién los hace. Las cosas empeoraron tan despacio que casi no me di cuenta. O tal vez no quise darme cuenta. Al principio eran solo ruidos que se podían justificar. Una tabla que tronaba, un sonido afuera de la ventana, pasos que tal vez eran de algún vecino. Pero poco a poco, los sonidos dejaron de ser posibles. Empezaron a ser imposibles. Una madrugada desperté con la garganta seca. Me levanté a tomar agua y, al volver a mi cuarto, vi que la puerta del baño estaba entreabierta. No me pareció raro, hasta que noté que el piso estaba mojado. Había marcas de pies descalzos, mojados, desde la entrada del baño hasta el pasillo. Lo más raro era que no había agua en el baño, ni fugas, ni nada. Toqué la toalla colgada, completamente seca. Me quedé ahí parado un buen rato viendo esas huellas. No quise seguirlas. No quise saber a dónde llevaban. Regresé a mi cuarto y empujé el mueble frente a la puerta. Me acosté con el corazón acelerado, escuchando cada crujido de la casa como si fuera un susurro. Por las mañanas trataba de actuar normal. Me bañaba, desayunaba con mi mamá y mi abuela, salía al trabajo, iba a clases. Pero ya no era el mismo. No dormía bien. Había ojeras marcadas bajo mis ojos. Me dolía la cabeza todo el tiempo. A veces me descubrían mirando al vacío sin darme cuenta. En la calle seguía escuchando los pasos detrás de mí. Aunque hubiera gente, aunque hubiera ruido, ellos estaban ahí. No todos los días. Pero cuando volvían, sabía que eran para mí. Una tarde, al llegar del trabajo, noté que la reja estaba entreabierta. Mi mamá dijo que ella no la había dejado así. Pensó que tal vez fue la abuela, pero ella juró no haber salido en todo el día. No faltaba nada. No había señales de robo, solo la reja abierta, y esa sensación de que alguien más había entrado. Empecé a evitar la pasarela. Tomaba rutas más largas. Caminaba más cuadras solo para no pasar por ahí. Pero eso no ayudó. Los pasos ya no venían de la pasarela. Venían de mí. Era como si algo se hubiera quedado pegado desde esa primera vez. Como si me hubiera llevado una sombra a casa. Una noche, mientras cenábamos, la abuela me observó en silencio por varios minutos. Luego me dijo que me veía más delgado, como si algo me estuviera chupando la energía. Me preguntó si había sentido que alguien se sentaba en la orilla de mi cama. Le dije que no, no directamente, pero sí había sentido el colchón hundirse, como si alguien se apoyara suave. Me recomendó poner una veladora blanca al pie de la cama y dejar una copa de agua cerca. Dijo que eso servía cuando ellos se sentían cómodos en un lugar. No pregunté a qué se refería con ellos. No quise saber. Hice lo que me pidió. Esa noche puse la veladora, prendí la luz del pasillo y dejé la puerta entornada. Tal vez esperaba que eso ayudara. Tal vez solo necesitaba sentir que hacía algo.
Desperté cerca de las 3 de la madrugada con una sensación extraña en el pecho. No dolor, más bien presión, como si alguien estuviera parado encima de mí, sin moverse. Abrí los ojos. Todo estaba en penumbra, pero reconocí mi cuarto. La veladora seguía encendida, aunque la llama se movía como si hubiera viento, pero no había ventanas abiertas. Quise moverme. No pude. Era como si el cuerpo no me respondiera. Solo los ojos. Entonces lo sentí. Los pasos, lentos, cerca, dentro del cuarto. No podía ver nada, pero escuchaba cada pisada como si estuviera a centímetros de mi cabeza. 1, 2, 1, 2, hasta que se detuvieron justo al lado de la cama. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Cerré los ojos con fuerza. Quería gritar, llorar, huir, pero no podía. Solo me quedaba esperar. Esperar a que se fuera. Cuando amaneció, la copa de agua estaba tirada, la veladora apagada y el suelo, mojado, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de mi cama. No conté nada esa mañana, ni a mi mamá ni a la abuela. Solo fui al baño, me vi al espejo y apenas me reconocí. Parecía enfermo, tenía ojeras profundas, la piel seca, los labios partidos. Me sentía hueco, como si algo me estuviera vaciando desde adentro. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierto hasta tarde, con la televisión encendida, tratando de mantenerme alerta. Pero no importaba cuánto me esforzara. Siempre llegaba un momento en que el cuerpo ya no aguantaba, y entonces volvían los pasos. Primero lejos, luego más cerca, hasta que otra vez estaban justo ahí, al lado de la cama. No sé en qué momento empecé a aceptarlo. Tal vez fue la noche en que escuché los pasos no solo en mi cuarto, sino también en el techo, como si algo caminara encima de la casa, sin importar el peso, sin dejar huellas. Solo el sonido, rítmico, húmedo, persistente. O tal vez fue la vez que escuché cómo la perilla de la puerta de mi cuarto se movía en la madrugada, lento, como si alguien del otro lado intentara entrar sin hacer ruido. Dejé de pelearlo, dejé de contarlo. Incluso con Ramiro, con quien solía hablar de todo, ya no lo mencionaba. Sentía que si hablaba más de eso, le daba fuerza, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, y ya era demasiado real. Mi mamá me llevó al médico. Dijo que me veía decaído, que estaba bajando de peso muy rápido. El doctor solo me dijo que era estrés, me mandó vitaminas y me recomendó dormir mejor. No entendía que el problema no era dormir, era lo que pasaba cuando dormía. Mi abuela insistía en que algo se me había pegado, que la pasarela no era solo un lugar, que había sido usada para cosas en el pasado. No quiso decir más, solo me pidió que prendiera una vela cada noche, que no dejara oscuridad total en el cuarto, que rezara. Pero por más que lo hacía, nada cambiaba. Una noche tomé una decisión. No sé si fue por desesperación, por hartazgo o por el deseo tonto de entender. Me levanté, me vestí y salí de casa sin decir nada. Eran casi las 2 de la mañana. El aire estaba frío y el cielo, cubierto. Caminé por calles casi vacías, solo con el sonido de mis propios pasos. Pero no pasó mucho antes de que se sumaran otros. Al principio creí que era el eco, pero no era eso. Eran distintos, más húmedos, descalzos, y venían justo detrás de mí. No me detuve. Seguí caminando hasta llegar a la pasarela. Ahí estaba, igual que siempre, vieja, oxidada, con ese olor inconfundible a metal húmedo. Subí los escalones despacio, con el pecho apretado. A cada paso, los otros también subían, siempre detrás, siempre al mismo ritmo. Cuando llegué al centro, me detuve. No había nadie, pero los pasos siguieron. Esta vez no eran solo 2 o 3, eran muchos, como si varias personas caminaran alrededor de mí sin mostrar sus cuerpos, solo sus pisadas mojadas resonando sobre el metal. Cerré los ojos. No podía moverme, no por miedo, sino porque algo me lo impedía. Escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero lo sentí en la nuca.
como si alguien hablara demasiado cerca. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar. Entonces, todo paró. Silencio total. Abrí los ojos y ya no estaba en la pasarela. Estaba en mi cama, sudado, con la camiseta pegada al cuerpo, jadeando. La veladora seguía encendida, pero la llama era mínima. La copa de agua se había evaporado por completo. El colchón tenía marcas de humedad a los lados, como si alguien se hubiera sentado, o acostado, o arrastrado sobre él. Desde esa noche, dejé de escucharlos en la calle. No hay pasos detrás de mí al volver del trabajo. Tampoco los siento en la banqueta frente a la casa. Pero dentro, sí, dentro siguen, ya no todas las noches. A veces pasan semanas sin que ocurra nada, pero cuando vuelven, sé que están ahí. Siento el colchón hundirse. Escucho la madera crujir. Veo la vela temblar aunque no haya corriente. Intenté mudarme de cuarto. Dormí en la sala. Me quedé en casa de un primo. No importa. Siempre regresan. Siempre me encuentran. Como si no siguieran al cuerpo, sino a algo más profundo. Algo que se trajo conmigo desde aquella pasarela. Hace unos días, mi abuela me dijo que hay personas que, sin saberlo, cargan cosas, que hay lugares que no solo guardan recuerdos, sino presencias, que a veces no hace falta invocar nada. A veces basta con pasar por el lugar equivocado, en el momento exacto, y que, cuando eso pasa, ya no hay marcha atrás. No sé si tenga razón, no sé si esto tenga un final. Lo único que sé es que anoche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo los pasos. 1, 2, 1, 2. Justo al lado de mi cama, y esta vez no venían solos.